Bueno, buenos días a todos. He venido con un grupo de amigos que quiero mucho, que no los voy a hacer poner de pie ni nada, simplemente que lo sepáis. Para María, para mí, en el caso de algunos, pues para mí ha sido muy especial. Y bueno, la mayoría no sabéis quién soy ni nada, tampoco es tan importante, pero sí quiero contar algunas historias de lo que nosotros vivimos. Estoy casado con María hace 3 años, más o menos. Me sé la fecha, sí. Estamos esperando un bebé, está de 6 meses. Y estamos muy contentos porque están pasando muchas cosas muy bonitas en Vilanova. Nosotros creemos que el mensaje de Jesús es puro y simplemente tenemos que saber cómo transmitirlo a la necesidad de nuestra cultura. Entonces, uno de los procesos que yo he vivido es quitarme todas las capas culturales que yo traigo de Bogotá, de Colombia, y entender cómo, por qué de nuestra sociedad catalana y española. Y durante ese proceso, que han sido unos 8 años, pues he aprendido muchas cosas que me han sido muy útiles. Entonces, vivimos iglesia de una forma, no mejor, simplemente una forma en que yo creo que hace accesible para muchas personas. Y dentro de lo que vivimos, una de las historias, una de las cosas culturales que he visto y que Jesús hacía, era que Jesús nunca hablaba de Dios. Bueno, nunca hablaba de Dios en el sentido de convencer a la gente de algo. Él no estaba, en mi punto de vista, no estaba, como decimos aquí, comiéndole el coco a nadie. Él demostraba el reino y se creaba hambre y lo seguía, y entonces cuando la gente estaba atenta, él contaba, ¿no? Y parte de eso lo hemos venido intentando aplicar, vivir, aprender, pidiéndole mucho al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible. Lo único que nos diferencia de cualquier secta o de cualquier religión no es la Biblia, porque muchas sectas tienen la Biblia. No es que creen en Jesús, no es el modelo de reunión. En mi opinión, creo que lo único y lo que nos da seguridad es que el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos guía a toda verdad. Eso nos diferencia de un testigo de Jehová o de cualquier otra religión. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Él vive en nosotros, y hay evidencias, tienen que haberlas, de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Hay transformación, pero también hay poder. Un cristianismo sin poder, una relación con Dios, una fe sin poder, en mi punto de vista, es coja. Porque Jesús vivió eso. La teología perfecta, para mí, y según lo que yo entiendo, es Jesús. Más allá de los colores y sabores que cada uno tengamos, Jesús es teología perfecta. Entonces yo veo a Jesús, lo que dice Hechos 1, versículo 1. En la primera carta, Teófilo te escribe acerca de las cosas que Jesús hizo y dijo. Pues primero Jesús hace y luego Jesús enseña. Y este es un principio que yo encuentro muy sano. Entonces, por ejemplo, una de las historias que nosotros vivimos. En estos últimos meses nosotros vamos teniendo relaciones con personas, nos dejamos conocer, compartimos nuestra casa, tomamos mucho café con la gente, ojalá, y compartimos mucho con la gente. Y en uno de ellos, una vez voy a una cafetería, sentía de ir a una cafetería, yo creo que Dios me ha dado el don profético, y me gusta usarlo en la sociedad. No es algo que se debe limitar para la iglesia, sino en la sociedad. Jesús vivía en la sociedad y no le limitaba las 4 paredes donde nos reunimos, simplemente lo vivía una relación con Dios natural en la calle. Entonces, estaba allí en una cafetería, y de eso de que a veces me viene y me quedé mirando y vi a una chica que estaba atendiendo. Entonces le dije al Señor, bueno, vale, si tú quieres que yo le diga algo, pues apareja el momento, porque está atendiendo y será incómodo, será molesto, y yo me siento incómodo. Entonces de repente me siento con mi ordenador, y como a la hora
se sienta allá al frente, justo al frente. Y digo, uy, tengo que ir a decirle algo. Y me quedo, Señor, dame una palabra o una imagen. Y recibí una imagen. Entonces yo voy y le digo, hola, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Tú eres la que estaba allí atendiendo, ¿verdad? Sí. Mira, yo creo en Dios. Yo no sé si tú crees en Dios y no te voy a vender nada, simplemente creo que Dios es real y a veces nos dice cosas. Y entonces eso llama la atención de la gente. Dice, ajá, yo te puedo decir algo y tú me dirás si tiene sentido para ti. Y le dice, vale, si no tiene sentido, deséchalo. Y si tiene sentido, puede ser que eso signifique algo para ti, vale. Yo le doy una palabra que reflejaba que había, sin detalles, mucha frustración en su vida. Y cuando yo le digo eso, se impacta, se asusta, dice, ¿cómo sabes tú estas cosas? Y le digo, pues yo creo que Dios es real, y si Dios es real nos conoce. ¡Wow! Y le digo, tiene sentido, ¿verdad? Sí. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué? ¿Puedo pedirle a Dios para que te ayude en esas áreas? Sí, por favor. Y pide, y me comienza a hablar de cosas personales. Entonces ya cerró mi ordenador y me quedo escuchándola y hablamos como por 2 horas. Wow. En ese proceso, lloramos, se pone a llorar, llora, me cuenta que tiene problemas de pareja, pero no sabe por qué es. Así no sé qué pasa. Y solo pido para que mi matrimonio se solucione. Le digo, bueno, yo no sé cómo puedo ayudarte, pero yo creo que Jesús te puede ayudar. Por eso este encuentro tiene algo de sentido. Y dice, vale, y pedimos. Y le dije, bueno, pues ya está. Le dije, si un día quieres que volvamos a pedir, me dices, vale, dame tu contacto. Vale, pedí mi contacto. Y como a los 8 días quedamos de nuevo. Y quedábamos y ya yo era su pañuelo. Lloraba, yo la escuchaba ahí en la cafetería, nunca quedó. Intento nunca quedar ni en mi casa ni en la casa de nadie sola, siempre en la cafetería. Y entonces, o cuando está María, pues sigo. Entonces, ella me cuenta, seguimos orando por su matrimonio, quedamos otra vez a los 15 días y así duramos como un mes. Y nunca más me volvió a llamar. Y yo no creo en que debemos perseguir a la gente. No. ¿Por qué? ¿Para qué? A nadie le tengo que convencer de algo. La gente cuando experimenta a Dios, lo buscarán, lo desearán. Entonces yo la gente que voy conociendo y le puedo transmitir algo, normalmente vuelve. Normalmente siempre te escriben, oye, ¿podemos hablar un día? Claro que sí. Entonces al mes, claro, a mí me da pena, me gustaría ver lo que Dios hace en la gente. Me llama al mes y me dice, Jason, me está pasando algo muy raro. Y le digo, sí, ¿qué pasa? Y dice, es que desde la última vez que tú pediste por mí, no tengo ganas de fumar porros. Dice, desde que tenía 14, 13 años, yo fumo, y ahora tiene muchos. Dice, y yo nunca había podido dejar de fumar, tenía una adicción. Dice, y ahora no. Dice, no sé qué está pasando. Y dije, bueno, lo mismo, yo creo que Dios te está ayudando y está sanando en tu corazón. Y dice, tenemos que quedar. Vale, quedamos. Esa semana fue muy bien, oramos. A mí me gusta mucho pedir por la gente, porque lo que yo le pueda decir, pero lo que yo pueda pedir, es una experiencia personal de la persona con Dios. Y desconectamos. Y hace unos días me llama y me dice, tengo que contarte algo. ¿Podemos quedar? Y yo, sí. Entonces invité a alguien conmigo porque no quería quedar a solas. Vino esa persona, la presenté y me dice, me he divorciado. En 3 meses, ha pasado tanto. Claro, no es la idea, yo no pido por divorcio, ¿vale? Y yo me quedo como, ostras, ¿qué ha pasado? Y me dice, por cosas de Dios, se descubrió cuál era el problema con mi pareja. Y sin entrar en detalles, la engañaba de una forma horrible.
Y ese hombre tenía un problema serio. Ya no estoy hablando de engaño, estoy hablando de un problema muy serio. Serio. Honestamente, creo que el maltrato psicológico, físico al que ella estaba sometida, cuando ella se da cuenta, comienza a cobrar identidad, algo de valor personal, pues comienza a tomar decisiones y el hombre simplemente pues, no quiere solucionar nada y se divorcia. Y ahora, con la persona que la conecté, han seguido una amistad, han seguido fortaleciendo su fe, y esto es uno de los ejemplos de varios que estamos viviendo. Tal vez no se refleja en una reunión tan bonita como esta, pero lo que Dios está haciendo a nivel personal, cada persona con la que nos reunimos, pues es muy lindo, porque hay muchas historias. Y cuento una rápido, no me demoro tanto. Una vez salgo con un amigo, nos encontramos a dos chicos que estaban fumando porros. Yo me acerqué y les dije, estaban en sus 20, 22, que es una etapa difícil, nos sentimos el centro del mundo, todo lo que decimos es trascendental. Entonces, le digo a un chico, ¿tú crees en Dios? ¿Qué va, tío? Dios no existe. Y si existe, pues que se aparezca aquí. Y le dije, vale, ¿me dejas pedirle a Dios para que se aparezca aquí? Y dice, vale. Puedo tocarte el hombro. Jesús tocaba a la gente, ¿verdad? Yo toco a la gente. Papá, te pido, ¿cómo te llamas? Alex. Papá, te pido por Alex. Te pido que tú le des paz y que tú le des de alguna forma una señal de que tú eres real. Y te pido para que su relación con sus padres se sane, porque eso le está haciendo mucho daño. Y para que todo lo que está pasando en esa relación, pues él pueda encontrar paz. Después de acabo dice, ¿y tú cómo sabes que yo estoy peleado con mis padres? Y le digo, no sé, tú dijiste que si Dios era real, te era una señal, ¿no? Y se asusta todo y dice, ¡ostras! Y se pone así y dice, esto no tienes que explicar, esto qué brujería es, esto qué es. Y le digo, vale, si quieres tomamos algo. Y él trabajaba ahí en el bar, me invita a una cerveza. Nos sentamos y le digo, Dios es real y te puede ayudar. Dice, ¿verdad? Sí. Le digo, pues déjame pedir y nos vemos. Y a veces dar tanto es como cuando te empachas. Es mejor que la gente tenga algo de hambre. Entonces, oramos, quedamos a los 8 días y a los 8 días estaba enfadado. Se sintió como que yo le estaba engañando. Entonces llegó, no me quería saludar, estaba así ajeno. Y dije, bueno, pues espero un ratito, si no me voy. Y cuando yo dije, bueno, igual me voy. Dice, no, espera, ¿quieres tomar algo? Sí. Dice, tío, es que no sé, tú me estás engañando, tú me estás poniendo el coco y no sé qué. Y le digo, no. Dice, mira, yo tengo un problema. Y si tú sabes qué problema tengo yo, creo en lo que tú me digas. Le digo, bueno, eso lo podría hacer no sé quién, yo no. Yo te digo lo que yo siento de parte de Dios para ti. Porque yo no controlo esto no es ni brujería, ni adivinación, ni nada de esto. Yo simplemente te digo lo que siento que Dios quiere decirte porque es prioritario para ti. ¿Ves, tío? ¿Ves? Es que esto no lo sé. Yo, pero dímelo. Igual puedo pedir para que Dios te ayude, que es mejor, ¿no crees? No sé. Bueno, vale. Dice, mira, yo soy jugador de fútbol. Y todo iba bien. Tenía mi chica, mis padres, ganaba dinero y no sé qué. Dice, y me hicieron una falta y me rompí el menisco. Dice, y no volví a jugar fútbol. Dice, y caí en depresión, y me peleé con mis padres, me peleé con mi pareja, acabé, estoy viviendo solo, y lo único que encontré es trabajar en este bar. Y yo pensé que tú lo sabías, y le dije, pero te tengo una mejor noticia. Y me mira, y yo puedo pedir a Dios para que te sane el menisco y puedas volver a jugar fútbol. ¿De verdad? Sí, yo creo que Dios puede hacer eso. ¡Ostras! ¡Hazlo! Estábamos en un bar, así que entraba mucha gente. Estaba el dueño del bar. Entonces ya llegó, no sé si estaba María, ahora ya llegaron algunos amigos. Y yo me arrodillo ahí a pedir por su rodilla. Y mientras tanto, claro, viene gente y dice, ¿qué están haciendo esto? ¿No? Entonces cuando yo ya estoy orando y yo veo que unos amigos míos también estaban ahí pidiendo por él, yo me levanto y viene un hombre indio de la India, y dice,
¿qué estáis haciendo? Y le digo, nosotros creemos en Dios y estamos pidiendo por sanidad, por este pueblo. Y dice, uff, yo lo de Dios. Y digo, ¿puedo pedir por ti? Y dice, sí, pedimos por él y Dios lo toca también. Entonces, cuando oramos, bueno, ya se acaba todo el asunto, nos vamos y a los 8 días volvemos a quedar con él. Y entonces yo le dije a Alex, tienes que jugar fútbol. La única forma de que sepas qué pasó es que lo compruebes, porque yo realmente creo que Dios te puede sanar. Y dice, no sé, me da miedo, hazlo y hablamos en 8 días. Vale, a los 8 días quedamos. Entonces llegamos, otra vez está muy nervioso, ahí, y yo no sé qué hacer tampoco, pero me quedo ahí. Digo, ¿qué? ¿Hablamos un rato o qué? Dice, sí, espérame. Cuando sale le digo, ¿qué ha pasado? Dice, he jugado fútbol. Estoy bien, tío. ¿Tú qué es? Digo, bueno, y le explico que Jesús murió en la cruz y que Él vino a restaurar nuestras vidas. Y dice, ¡guau! Pues ahora sí que creo. Dice, es que el fútbol no es todo para mí. Es que el fútbol, y en ese fútbol, pues va sanando su corazón y se restaura con su padre, ¿no? Va pasando algo ahí. Y dice, entonces le digo, si tú quieres un día te presento más amigos creyentes, jóvenes como tú, esto no es tan raro. Y dice, no, trae a tus amigos aquí al bar y hacemos aquí una reunión. Le digo, ¿vale? Y entonces nos vinimos con una guitarra, vinimos todos ahí al bar, y así como vosotros, cantamos una canción, mientras tanto el dueño del bar, claro, él era empleado y dije, habla con el dueño, a ver, no sea que nos eche de aquí. Y sí, vale. Llegamos ahí y pudimos pedir, no sé por cuántas personas, sanidad, lo que necesitaban. Alex siguió, nos reuníamos, orábamos, pedíamos, Dios hizo cosas y dio testimonio a todo un grupo que teníamos de fútbol, donde no había, él lo dijo delante de todos, dijo, yo quiero dar gracias a Jason, porque gracias a él, también lo exagera, ¿no? No es gracias a nadie, es lo que hace Dios, pues cada uno de nosotros tenemos ese acceso. Pero dijo, gracias a Jason me cambió la vida. Dijo, me han contratado para irme a fútbol en otra ciudad y me voy. Y dije, oh, qué pena. Quería ver qué pasaba y se fue. Entonces son historias y hay muchas que podríamos contaros. Y todo esto porque quiero... Ya se me fue toda la hora, ¿no? No, bueno. Todo esto porque quiero hacer énfasis en algo. Y es que un creyente que no vive en el Espíritu Santo, algo no va bien. Siempre intentamos encontrar, no, es que la gente es dura, es que la gente no cree, es que la gente no. Yo personalmente, mi experiencia, y yo no quiero anular la experiencia de nadie, pero mi experiencia es que tal vez, si hacemos una reflexión en nosotros, podríamos encontrar cosas en nosotros que haga que el agua fluya y toque a otras personas. Eso lo aprendí algún día y poco a poco, dentro de mi propio proceso de crecimiento, de sanidad, de morir a cosas, de cambiar cosas, de dejar que Dios me moldee, me rompa y me vuelva a ser, y todo ese proceso, pues he venido aprendiendo esos principios a través de otras personas que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, le había dicho a Xavi, mira, me gustaría compartir cómo se vive en el Espíritu. Esto no es para gente especial, esto no es para ungidos, o no sé cómo lo veáis cada uno de nosotros, pero el título más grande que un padre le puede dar a alguien en su casa, ¿cuál es? El de hijo. No hay título más alto que tú y yo podamos tener delante de Dios, sino que somos hijos, ¿verdad? ¿Me hago entender? O sea, muchos de nosotros, o nosotros mismos, podemos idealizar gente en liderazgo. Y eso no es sano. Tú eres tan hijo o tan hija de Dios, si has recibido a Jesús, como el que tú veas que se mueve más en el Espíritu y en milagros y que va a las naciones. ¿Y quién es más hijo que quién? ¿Me hago entender? Entonces, romper esos pequeños conceptos que nos atan y lo que hacen es que comencemos a sentirnos hijos de segunda clase, como el pródigo, daña nuestra vida y nos volvemos
poco a poco en gente religiosa. Y cuando nos volvemos en gente religiosa, nos aburrimos. Yo conozco creyentes de 15, 20, 30 años y un día dicen, tengo suficiente, no vuelvo más a ningún lado. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y si tú miras, ese es un examen, la vida del Espíritu ha quedado en una parte del camino. Entonces quiero hablar de ello y quiero introducirlo de una forma que tal vez os va a sorprender. Con esta pregunta. Y quiero que levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros sois tan santos como Jesús? Levantad la mano. ¿Eres tan santo como Jesús? ¿Eres así de santo como Jesús? Levanta la mano. No lo es así tan santo porque me santifica, pero por mí misma no. Vamos a descubrir cuántos de vosotros sois tan justos como Jesús. No, sí, por su gracia también. Vale, no justifiquéis vuestra respuesta, ¿vale? Es que si no, nada. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros sois tan puros como Jesús? Yo sí. Por su gracia. ¡Qué arrogancia, por favor! ¿Cómo os atrevéis a decir eso? Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Por supuesto que somos tan puros como Jesús. Y aquí viene un ¡pum! Una bomba. Por supuesto que somos tan justos como Jesús. Y tú me vas a decir, porque yo ya sé, ¿qué me vas a decir? Bueno, pero yo sé áreas en mi corazón que, yo qué sé, soy honesto por lo menos. Y yo sé que en mi corazón hay áreas que aún no están bien. Vale. Pero por eso necesitamos entender unos principios que si no los entendemos, lo hacemos parte de nuestra vida, vamos a vivir bajo condenación y vais a ver el poder de la condenación hasta dónde nos puede llevar. No nos sentimos tan puros como Jesús porque la mayoría de vosotros no habéis levantado la mano y es honesto, porque es como lo sentís y es como lo pensáis, no hay nada de malo en ello. El asunto es que tenemos que entender algo que Chávez dijo al principio. Somos conscientes de nuestros pecados, ¿verdad? Somos conscientes de que, pues bueno, estoy creciendo en mi relación con mi esposa, a veces meto la pata. Hay áreas de miedo en mi corazón cuando yo siento que Dios me impulsa y cuando lo hago y leo a Jesús y digo, madre, ¿cuánto me falta? Y comenzamos a darnos cuenta de las áreas oscuras que aún hay en nuestro corazón. Entonces ahí entra culpa, ¿verdad? Sentimos culpa, entonces comenzamos a sentirnos culpables en áreas y vivimos, bueno, Dios me va ayudando. Y entonces si hay culpa, hay juicio. Y si hay juicio, hay muerte. Esa es la cadena natural del pecado, ¿o no? Alguien me puede decir, no es así. La paga del pecado es. Lo que pasa es que lo va de punto a punto, no lo explica en este sentido. Cuando tú sientes vergüenza, tú has metido la pata con alguien y sabes que lo has hecho mal, ¿qué sientes? Vergüenza. ¿Por qué? Porque eres culpable. Y cuando hay vergüenza no hay relación, ¿verdad? Te impide relacionarte. No nos pasa eso con Dios, porque hay culpa. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos con la culpa? No sabemos. Aquí es donde vamos a desarrollar ciertas cosas. ¿Alguien puede leer Romanos 7 del 14 al 24, por favor? Así fuerte, para que no nos aburramos tanto. Romanos 7. Del 14 al 24. ¿Alguien? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, lo hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien.
porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo la otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí. Perfecto. ¿Cuántos identifica esto en este texto? ¿Cuántos? Levantad la mano. Hoy nos vamos a poner en evidencia aquí. Luego paséis cada uno a hacer confesión de pecados. Entonces, nos identificamos. Y podríamos hablar mucho del texto, pero quiero avanzar, no quiero quedar ahí. Pero os tengo una noticia. ¿Sabéis que Pablo no está hablando de los creyentes? Eso es tremendo. ¿Sabéis que Pablo ahí está hablando de la condición del hombre sin Cristo? Interesante. ¿Cómo puedo yo identificarme con un texto en donde Pablo está hablando de un judío que vivía en la ley, pero que todavía no había aceptado a Cristo? Y si nosotros, como hijos de Dios, que ya hemos superado ello, seguimos identificándonos ahí, hay algo que no concuerda. Y esto una vez que lo enseñé, fue muy bonito, y creo que estaba Irene. ¿Pero qué dices? ¿Eso qué vienes a enseñar? No nos confundas, vete fuera, piedras. Sí. Me he leído Romanos, Gálatas, Colosenses haciendo un estudio, lo digo por vosotros mismos. No digo por mí, yo tengo seguridad de lo que estoy enseñando. He hecho un estudio exhaustivo de este tema. ¿Sabes por qué me di cuenta y por qué Dios me permitió ver este tema? Porque yo estaba viendo un patrón en círculos de creyentes, y era que les costaba un montón entender al Espíritu Santo y vivir la naturalidad del Espíritu Santo. Y dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Orando, estudiando. ¡Pum! Lo encontré. La iglesia está viviendo el legalismo. Otra bomba. Ojalá un día Xavi me vuelva a invitar. Y voy a explicar por qué. Y yo no estoy diciendo de que aquí Xavi enseña legalismo. No. Estoy viviendo que vivimos en una cultura legalista, venimos a la iglesia y a veces se confunden nuestras experiencias con lo que entendemos de la Biblia, con no sé qué, y especialmente cuando venimos de conocer a Dios de hace muchos años, pues a veces no tenemos claras ciertas cosas. ¿Y qué se refleja en el fruto? ¿Por qué? Vamos a hacerla. Si vosotros miráis, Pablo está hablando aquí del hombre que está vivo para el pecado. Habla de una naturaleza que en todo el Nuevo Testamento, especialmente Pablo, habla de la naturaleza del pecado. La naturaleza caída, el hombre viejo. Hay diferentes figuras en las que Pablo habla de esta condición humana. ¿A alguien le suena esto? Vale. Entonces, quiero haceros preguntas para que os deis cuenta que lo que os estoy diciendo lo estáis viviendo. ¿Por qué hay legalismo en nosotros? Una pregunta. ¿Qué cosas son las que más te molestan de ti? No tienes que responderlo audiblemente, pero piénsalo. Piensa en esas cosas. Ojalá los pudiéramos escribir y ir proceso a proceso, pero no podemos. ¿De qué cosas te avergüenzas? Y tú dices, uy, esto que no se entere esta gente o nadie. Tú sabes, si haces una lectura honesta tuya, vas encontrando cosas. ¿Qué cosas te hubiera gustado nunca haber hecho o haber hecho, nunca haber dicho o haber dicho,
pensado, sentido. Ojalá pudiéramos hacer una lista con esas cosas. Porque ahí te darás cuenta cómo el pecado está ejerciendo en ti áreas. ¿Detectáis? Yo puedo detectar en mí. Y podemos traer un texto: el que no ha cometido pecado niega, ¿verdad? ¿Te arrepientes en tu vida de haber hecho algo específico? Si tú haces una lectura, ¿te arrepientes de ciertas cosas? ¿Los tienes ahí presentes? ¿Te siguen acusando? Es bueno que lo detectéis. Esto no es una cuestión de lo que podemos ver los hombres. Esto es una cuestión de lo que tú puedes vivir delante de Dios y ser radicalmente nuevo. Mientras haya condenación, mientras en tu conciencia siga habiendo condenación, no va a fluir el Espíritu Santo en ti. No me voy a adelantar. ¿Qué cosas te reprochas? ¿Qué cosas no te gustan de ti? ¿Por qué? ¿Sabes dónde notas que en ti hay condenación? Cuando a veces, porque a mí me pasa de cuando en cuando, ostras, si me hubiera hecho eso. ¿Por qué dije eso? Yo soy muy de la broma, a veces se me va la boca. No en cosas malas, pero sí a veces. Y digo, ostras, ¿por qué dije eso? ¿No te pasa de cuando en cuando que te vienen cosas gordas o no tan gordas? Ahí notas que hay condenación. Ahora, hay un concepto que tenemos que aclarar. Una cosa es la acusación de la conciencia, la culpabilidad, la conciencia nos acusa. Y os voy a dar otra bomba. Eso no es de Dios. Madre mía, si quedaste. Podríamos entrar en tema. Hebreos dice que le ha hecho perfecta nuestra conciencia. Una cosa es la acusación de la conciencia, lo cual es regido por el conocimiento del bien y el mal, y el enemigo usa para estarte acusando, y otra cosa es la convicción del pecado del Espíritu Santo, cosa que el Espíritu Santo nunca hace para acusarte. Pero ahí podríamos pasarnos horas. Si no tenemos claros estos conceptos, vivimos esclavos de nuestros errores. Y entonces lo de somos más que vencedores en Cristo no tiene ni sentido para nosotros. ¿En qué somos más que vencedores? Y vivimos una vida. ¿En qué se diferencia mi vida de una persona que no tiene a Cristo? En nada. ¿Sabes por qué? Porque no estamos entendiendo ciertas diferencias. Hebreos capítulo 9 y 10 habla de que tenemos una conciencia perfecta. Y ahí podríamos entrar, pero simplemente lo dejo ahí. Luego, si hay dudas o algo, pues le preguntáis a Charo. Otra pregunta que es muy interesante: ¿qué cosas necesitas perdonarte a ti mismo? Hay gente que no se acepta porque siente vergüenza de sus actos y no saben que sus actos están ligados a sus heridas. Entonces se rechazan a sí mismos y vivimos con vergüenza. ¿Qué cosas necesitas perdonar en otros? Una vez me viene alguien y me dice, no, yo ya que tenía pesadillas. Entonces le dije, y con una persona, y le dije, ¿la has perdonado? Claro que la perdoné. Y le dije, vale, una forma que yo aprendí de saber cuándo has perdonado a alguien, si lo tuvieras al frente le darías un abrazo y le dirías, ¿te quiero? Bueno, no, espérate, espérate. Entonces no has perdonado. Somos muy rápidos para perdonar porque como toca perdonar, y no entendemos que el perdón también es un proceso de saber con Dios y con otras personas maduras, decir, me ha dolido esto, y perdono por esto, y hacer un proceso genuino de perdón, y no vivir, no lo quieres, y no nos soportamos. Mientras haya todavía nosotros esas áreas, seguimos siendo esclavos. Ahora, ¿cuántos de vosotros
¿Habéis encontrado áreas de estas en las preguntas en vuestro corazón? Ser honestos. Porque es parte de la vida espiritual. Entonces nos identificamos con Romanos 7, del 14 al 24. Quiero hacer el bien, de verdad que yo quiero hacer el bien. De verdad que buscar a Dios y esto y aquello me gusta, pero no puedo. Y cuando hago estas preguntas, pues encuentro una lista de cosas negativas en nosotros. Bien, pero es que Pablo no está hablando de creyentes. Entonces, volvemos al tema. Entonces, ya nos hemos dado cuenta que hay culpabilidad en nosotros. Donde hay culpa hay condenación, donde hay condenación hay muerte. Por eso no podemos fluir naturalmente en el Espíritu. No es natural la vida de Jesús en nosotros. Vivimos en el miedo, vivimos con vergüenza, vivimos con... yo lo llamo el síndrome del hijo pródigo. ¿Sabes qué sentía el hijo pródigo? Volveré a casa de mi papá. Yo sé que Dios es mi papá. Yo sé que el dueño de las tierras ya es mi papá. Pero le diré que me acepte no como hijo, sino como uno de sus obreros, como uno de sus siervos allá. Y ¿sabéis que eso lo vive gran porcentaje de la iglesia? Mira, yo soy consciente de mis errores y como soy honesto, pues le digo a Dios, mira, a mí no, tal vez yo no soy tan digno de esas grandes bendiciones y promesas y que Dios me use. Seamos honestos, a quien nos pasa. Eso se llama, yo lo llamo así, yo no sé si existe eso. Bueno, existir, ahora no sé si es el nombre correcto. El síndrome del hermano pequeño. Pero ¿sabéis qué hizo el padre? Es que es maravilloso, esa parábola sirve para todo. Cuando el hijo vuelve, ¿qué es lo primero que el padre restaura en él? ¿El qué? Su identidad. Deja de sentirte siervo, hombre. No. Y le pone vestido nuevo y anillo. Cosas que solamente llevaban los hijos. La identidad. ¿Sabes qué es lo que más Satanás trabaja en la gente, en los hijos de Dios? La identidad. Ahora me decís, bueno, eso es muy general. Bueno, pero lo podemos ver aquí. Jesús se bautiza con Juan el Bautista. ¿Qué sucede? Alguien que me lo diga. ¿Qué sucede? Desciende el Espíritu Santo, se abre el cielo y se escucha una voz que dice: este es mi hijo amado en quien me complazco. Jesús recibe identidad. Jesús recibe afirmación de quién es Él. ¿Verdad? Vale. Justo después de esto se va al desierto y la tentación es: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, ¿en qué pone la duda? ¿O quiere ponerla? En su identidad. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que una persona pierde su identidad, pierde su propósito en la vida. Cuando tú estás luchando por la condenación de quién eres, si eres hijo de Dios, no, bueno, me siento hijo de segunda clase. Yo he escuchado gente que dice: yo creo que el día que me muera, con que me deje el rinconcito allí, yo ya feliz, desde que no me vaya para el infierno, yo encantado. Pero, ¿qué clase de vida es esa, por favor? No hemos entendido nada. Esa es la verdad, no hemos entendido nada. Vamos a ver por qué. Solamente el que crea una guitarra por primera vez, imaginaros que nunca habéis visto una guitarra. Esto es filosofía. Y de repente viene alguien y pone la guitarra aquí en el medio y dice: tú, úsala. ¿La sabrá usar? Solamente quién sabe cómo utilizar, para qué, el por qué, el dónde, el cómo. ¿Quién sabe sobre eso, sobre la guitarra? El que la hizo. El Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso no es algo que tú te vas a autoconvencer, ni leyendo libros, ni diciéndote al espejo:
soy judío, soy judío, soy judío, soy judío. Eso solamente viene por una relación sana con el Espíritu Santo. La identidad es una de las cosas que el Espíritu Santo va a trabajar día a día con nosotros. Si tú no eres una persona que escucha a Dios, a ver, escuchamos a Dios, partamos de ahí. Podemos tocar muy fondo y podemos salir apaleados de aquí, pero no es la idea. En nuestra relación diaria yo tengo que escuchar cada día a Dios, y lo digo por experiencia, diciéndome, eso te amo, porque yo tengo una carencia de amor o tú no. Es que a veces no reconocemos nuestras carencias y las buscamos donde no las debemos buscar. Papá, me siento fatal por esto, te amo, Dios. ¿No os pasa que siempre que os acercáis a Dios parece que Dios no tiene otra frase? Te amo, te cuido, te protejo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo ahí? Dándote identidad. Un lugar al que perteneces, un lugar donde estás seguro, un lugar donde eres amado, un lugar donde eres bienvenido. Cuando tú no tienes eso y sales al mundo y te dicen feo, tú dices, ¡más feo tú! O vas con miedo. ¡Ay! ¿Sabes por qué? Porque hay inseguridad. Cuando yo entro a casa de mi papá, en Colombia, entra el hijo, por favor. O no, bueno, tristemente no hemos tenido a veces papás sanos y le tenemos miedo a nuestro papá. También, pero cuando hay una relación sana y tú llegas a casa, ¿verdad que tú no pides permiso para abrir la nevera? Tú me dices, papá, ¿puedo entrar? Bueno, si él necesita ese espacio, sí, pero tú estás en casa de tu papá o de tu mamá, porque Dios también es mamá. Sigamos. Si seguimos viviendo en la ley, otra bomba. ¿Tenemos que obedecer los 10 mandamientos? ¿Sí? ¿Puedes decir que sí? Sí. Van a levantar la mano. Venga, pararos en vuestras convicciones, luchad por ellas. ¿Sí o qué? Resumido, pues. ¡Pues no! Sí, porque ya hizo ¡No! Ay, ay, ay. ¿Por qué no debemos? No debemos, no es mi esfuerzo. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando intentamos obedecer la ley, ¿qué es lo único que nos espera? La ley, que es los 10 mandamientos, plus todos los 400 y pico, ¿cuántos? 630. Esa ley fue dada con un propósito, para un tiempo, para un pueblo, y vamos a ver cuál es el propósito de la ley, incluyendo los 10 mandamientos. ¿Cuál es el propósito de la ley? El propósito verdadero de la ley, incluyendo los 10 mandamientos, no fue acercar a los hombres a Dios. Nunca. No fue la intención de Dios dar los mandamientos para que la gente intentara agradar a Dios. No se puede. No se puede. Fracaso, fracaso, fracaso. La ley fue dada para demostrarle al hombre que es pecador. ¿O no? Léete Gálatas, léete Romanos, léete cualquier carta, y Pablo está constantemente luchando en contra de eso. Que no volváis a la ley, que no podéis, que por la ley morís. Y por eso Pablo dice en Romanos 7, ¿es mala la ley? No, es espiritual, es de Dios, pero viene con una dirección, no te metas ahí. La ley fue dada para decirte, en nuestra sociedad, si tú vas y le dices a una persona, oye, yo qué sé, a ver, ¿robar al Estado es malo? Pues igual alguien te dice que no, ¿verdad? ¿Quién le demuestra a esa persona que hay ciertas leyes que si tú las quebrantas son malas para él? Código penal. Una abogada. La ley está dada para mostrarle a la gente sus infracciones.
no para hacernos mejor ciudadanos. Un buen ciudadano ama su tierra, ama a su gente. No es porque ayuda, la ley, claro, nos da luz. Y hay bendiciones de la ley. Y podríamos entrar, yo no tengo nada contra la ley, pero la ley no es solo ese principio. La ley, tengo todo un trabajo hecho de cuál fue el propósito de la ley. Y la ley bendice, el que conoce la ley conoce el camino del bien, del mal, el que obedece la ley es prosperado, el que obedece la ley en el sentido de vivir una vida justa o lo intenta, tiene bendiciones, pero no fue dada para acercarnos a Dios. Por eso hay condenación, por eso hay acusación. Es más, textos que yo os animo a que lo leáis en contexto y que no me creáis a mí. Os creo dudas para que vayáis y os comáis todos Romanos. Pablo dice, donde no hay ley, no hay culpa. ¿Verdad? Si yo me pongo aquí y yo no sabía que no se podía poner nada en este atril y lo pongo, pero yo no sabía, ¿soy culpable? No lo soy, por lo menos de conciencia no lo soy. Pero donde hay ley, hay culpa. Y Pablo lo dice así, donde no hay ley, no hay culpa. El propósito de la ley, podemos hablar de Romanos. Mira, os lo voy a leer para que tengáis un poco de paz y no me apedréis aquí. 3, 19 y 20 dice, Romanos 3, 19 y 20 dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Más alto pero no más claro. La ley no está dada para que seamos justificados. Ahora, mientras tú intentes amar a Dios en tus fuerzas, ¿con quién te encontrarás? Con que no vas a poder. Luego vamos a ver cómo vamos a amar a Dios de verdad. Romanos 5:20 también habla de esto. Podría daros muchos textos. Ahora, mirad lo que dice Romanos 7:25. Quedamos en el 24, ¿verdad? Ahora, ¿alguien puede leer fuerte así como lo exclama Pablo? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, Pablo plantea todo un problema de naturaleza de pecado. Y dice, miserable de mí, miserable, pero gracias. Entonces la solución. Ahora, parece que el texto está hablando de que Pablo se identifica con los dos. Si leéis Romanos, os voy a leer algunos textos para que lo confirméis. Solamente lo leo y luego vosotros lo vais a buscar en casa, ¿vale? A ver, ¿dónde tengo esto? Mira, Romanos 6, os voy a dar los versículos y luego vosotros mirad. Romanos 6:4. Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. La antigua ha muerto. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Versículo 6. Sabemos que aquello que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedase destruido y no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Verdad que está hablando de una naturaleza pecadora rota, destruida, muerta, sepultada? Versículo 7. En efecto, cuando uno muere, queda libre del pecado. Versículo 9. Cristo al resucitar no volverá a morir nunca más. La muerte ya no tiene poder sobre él. Y lo que es en Cristo es en mí. 10. Murió para matar al pecado. Llámalo la ley de la conciencia, la naturaleza, el mal en nosotros. Y ahora vivimos, o Jesús vive para Dios. 11. Así también vosotros consideraos muertos. Es una realidad para nosotros. Muertos al pecado
pero vivos para Dios en unión con Cristo. Identidad. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con el pecado? ¿A ti quién te define? ¿El pecado? ¿Soy pecador? ¿O te define Cristo? Soy santo porque Él me perdona. Y ahí vamos a entrar en la última parte de esto, que es súper importante porque es el Evangelio. 12. Por tanto, no dejéis, mirad este texto, es que es maravilloso. Por tanto, no dejéis que el pecado siga dominando en vuestro cuerpo mortal y que os siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo, o sea, la naturaleza pecaminosa. No entreguéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento para hacer mal, sino a Dios para hacer el bien. Y el 14, así el pecado no tendrá poder sobre vosotros, pues ya no estáis sometidos a la ley, sino a la bondad de Dios. Son estados espirituales. Y mientras nos sigamos identificando con Romanos 7, la naturaleza del pecado, no vamos a vivir Romanos 8, la naturaleza del Espíritu. Y entramos en esta parte final, que es maravillosa. Mirad cómo comienza Romanos 8, 1. ¿Quién lo puede leer? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hasta ahí, perfecto. ¡Qué maravilla! Ninguna condenación hay para los que están en Jesús. Los que ya no viven conforme a Romanos 7, sino los que viven conforme a Romanos 8. Y voy a hacer voy a remarcar tanto Romanos 7, Romanos 8, porque hasta que entendáis esa diferencia, algo en vuestra lo que tú entiendes como teología va a marcar tu vida. Así que cambiemos nuestra teología. Renuncia a vivir en la ley. Renuncia a estar intentando obedecer a Dios en tus fuerzas. Renuncia. Es que yo no puedo. Pues claro que no puedes. Es que intento orar 10 horas y no puedo. Pues claro que no puedes. Es que intento no decir 20. Bueno, hay otras cosas que sí podemos contenernos. Pero hay áreas en nuestro corazón que no vamos a poder. No, porque vamos a ver que eso es un fruto del Espíritu. Y esto viene otra cosa. Es vivir en el Espíritu lo que nos transforma. Entonces, renuncia a vivir en la ley, porque estarás identificándote todo el tiempo con el fracaso. Y sabes, cuando nosotros vivimos en la ley, ¿sabes qué pasa? Venimos a Dios diciendo, bueno, Señor, si tú quieres, si tú puedes, si es tú. Yo aprendí esto de alguien que me gustó mucho. Me dice, mira, el temor del pecado se manifiesta en las oraciones. Señor, si tú quieres, si tú quieres, bueno, si es tu voluntad y si no se sana a la persona, eso es que Dios no quiso. ¡Ay, por favor! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que Dios no quiere sanar a una persona? ¿Pero hasta dónde hemos llegado? Que falte mi fe, o que yo no sepa hacerlo, o que me falte vida de espíritu. Pero decir que la bondad de Dios señala a una persona de otra para querer hacer algo o no quererlo hacer, hay un problema teológico. La bondad de Dios se manifestó en Isaías 53. Él pagó por nuestras enfermedades, Él pagó por nuestras dolencias, Él quiere restaurar nuestras vidas íntegra y genuinamente. Él quiere prosperarnos. Aunque yo no creo en la teología de la prosperidad, pero sí creo que Dios tiene para nuestras camisetas y para comer lo que día a día necesitamos, para nuestros hijos, Dios tiene eso. Y cuando un creyente sufre, es partícipe, dice Pablo, es partícipe del dolor de Cristo por el mundo. Es gente que Dios seguro los va a honrar. Hay dolor para los creyentes, claro que sí hay dolor para los creyentes, pero no es porque Dios quiera eso. Estamos en un mundo que todavía está gobernado por el mal y por eso sufrimos. Pero no digamos que Dios es el que por su voluntad hace que la gente sufra. Por favor, ¿quién quiere venir a Dios de esta forma? Dejemos de no lo digo por vosotros, me nace del corazón, ¿vale? Tal vez es algo que yo escuché un día y lo saco. Dejemos de amenazar a la gente con el infierno y con el castigo y con todo. Pero ¿de dónde viene esto, por favor? ¿Acaso Jesús a la gente que vino
¿Sabes a los únicos que les dijo, no maltrató, los trajo y les dijo víboras, mentirosos y de todo? A los que eran religiosos y se creían mejores que los demás. Y ni entraban al reino, ni dejaban entrar. A eso sí que les dijo tontos y víboras y se van a morir. Y ahí es donde habló de cosas serias. A la gente rota, a la mujer encontrada en adulterio, a Zaqueo, a la samaritana. Dime a cuál de los que vinieron rotos, él los trató con miedo. A ninguno. Los niños querían estar con él. Los niños que... ¿Sabes cuál es una de las señales en que en tu corazón hay paz? Porque los bebés, los niños se acercan a ti. No es una teología, simplemente estoy diciendo que los niños son sensibles a las cosas. Los niños querían estar con Jesús. Bueno, Romanos 8. Digo, y examinad Romanos 8, por favor. Buscad Romanos 8 porque os va a encantar. Es el capítulo de los creyentes, es para nosotros. Podríamos pasarnos aquí el día entero de Romanos 8. El pecado ya no tiene más poder, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Ahora, quiero aclarar algo porque igual estáis preguntándoos algo. Bueno, ¿y qué hago yo con las carencias que aún tengo? Si yo qué sé, me enfadé y dije palabras que no debí decir y hasta reaccioné de una forma fea. ¿Qué hago con eso? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con eso? Venir a Jesús, abrazar su cruz, decirle: Jesús, perdóname. Otra vez, tu cruz me basta. ¿Y qué hará Jesús? Su gracia basta para que el Espíritu Santo no se corte en tu relación con Él. A ver, lo planteo de esta forma. El Espíritu es santo. Solo habita en lugares santos. Por eso el mundo no le ve ni le conoce. Si Dios todavía nos considerara, los creyentes en Jesús, pecadores, ¿podría el Espíritu Santo vivir en ti? No. Por eso algunos de los que vivimos todavía en condenación no experimentamos el Espíritu Santo. Porque todavía estás viviendo en esa identidad de pecador. Claro, el pecado te acusa y contristamos al Espíritu Santo. ¿Me van a entender? Otra forma. No somos santos porque yo me esfuerzo en obedecer la ley. Soy santo porque vivo la gracia de Jesús que permite que el Espíritu Santo produzca en mí el amor, el gozo, la paz, la templanza, el buen ejemplo, una moral correcta, unas relaciones correctas. Nunca es el fruto de tu esfuerzo, es el fruto del Espíritu Santo en ti. Pero ¿veis la diferencia? Mientras yo siga diciendo, me esfuerzo, no vas a llegar nunca. Es que no lo digo yo, por eso estoy tan seguro. Lo dice Pablo, lo dice la Biblia durante todo. Fue lo que Jesús dijo. Cuando el joven rico le dice a Jesús: Maestro bueno, él estaba viendo a Jesús como hombre. Jesús dijo: en el hombre no hay nada bueno, bueno solamente hay Dios. Eso fue lo que dijo Jesús. Romanos, entonces, cuando estamos, mira, a mí no me escandaliza que en nuestro grupo en Vilanova venga gente rota y gente que ya comienza a creer en Dios y que cometan errores y errores feos. No, porque Dios no le tiene miedo a esas cosas. Dios le tiene miedo al pecado. Dios le tiene miedo a los demonios. Dios le tiene miedo a las maldiciones. Dios le tiene miedo a las malas relaciones. No, que venga una persona que está metida, yo no sé en qué cosas. ¿Ven? Claro que sí. Y quiero ser amigo de todos. Y en mi caso intento ser amigo de mucha gente. Y estoy metido en muchos lugares en Vilanova. Y lo intento vivir. Tengo amigos homosexuales. Tengo amigas que a veces, yo qué sé qué intenciones tienen. Porque lo ves, es evidente. Obviamente yo no voy a
a dar lugar a nada. ¿Me hago entender? Tengo amigos que practican brujería. ¡Uy, no, Feli, no! Intento ser amigo de la gente. ¿Sabes por qué? Porque la gente necesita testimonio de Jesús. Un Jesús que fue amigo de todos. Un Jesús que me encanta porque esto rompe tantos esquemas. Amigo de pecadores. Amén. Pero no, como creyentes tenemos que... No, todas estas cosas a mí me chocan, perdón. Pero a mí me chocan cuando se crean estas mentalidades de los creyentes no nos juntamos, pero ¿qué está diciendo? Si es ahí donde tenemos que estar. Es que no estamos preparados para asumir los problemas sociales de nuestra cultura. La gente está sufriendo allá afuera, la gente tiene enfermedades horribles. La gente está metida en unos líos que tú dices, madre mía, ¿cómo ayuda a esta persona? Pues solo estás ahí, solo abraza, solo besa, solo da un abrazo, y cuando tengas 2, da 1. Es que no es tan difícil. El problema es que tenemos miedo del diablo. ¿Qué dice la Biblia sobre el diablo? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Sabes qué pasaba cuando Jesús entraba a un cementerio? Se manifestaban allá bichos raros en la gente y decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y Jesús dice, pero si no he hecho nada. Solo tu presencia es perversa para nosotros. Lárgate, ya. Eran libres. ¿Sabes por qué? Porque no tenían temor. ¿Dónde ves el apóstol Pablo se metía? Es un héroe. Se metía, lo apedreaban y no vivía, hermano. Yo no vivo ni pretendo decir que yo tengo esto. A mí el día que me tiran una piedra, que me lo han tirado, igual salgo corriendo. ¿No? Es un proceso de crecimiento en Jesús. El Espíritu Santo me afirma. Romanos, entonces, ya no somos esclavos. Ya no vivimos en miedo. Ya no tenemos maldiciones. ¿Sabes qué pasa cuando un cristiano peca? Pues que tiene el acceso a la gracia. Ahora, a Pablo lo acusaban, y tengo ese texto porque sé que esto se puede tergiversar, le pasaba a Pablo, de predicar libertinaje. ¿A que sí? A Pablo le decían que, decía Pablo, la gracia de Dios me sirve entonces para seguir pecando y así exaltamos la gracia de Dios. De ninguna manera, decía Pablo. Yo no estoy diciendo aquí que tenemos carta libre para que hagamos lo malo delante de Dios. Lo que estoy diciendo es que yo vivo mi vida normal, invitando al Espíritu Santo a que sea parte de mi diario vivir, y en ello voy a meter la pata. ¿Y qué hago? Pues venir a papá. Mucha gente siente la condenación y se alejan de papá, porque es santo, 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 santo y 3 veces santo. Pero es que esa santidad es un reflejo de su bondad y de su amor. Separar la santidad de Dios de su misericordia es un error. Su santidad me invita a perdonarme. Su santidad me invita a decirme, Jason, ¿sabes una cosa? Yo no te condeno. ¿Y sabes qué produce eso en mí? Que se rompa mi corazón y diga, Señor, pero es que yo no soy digno de que tú me hables así. Y me dice, no, pero yo te amo. Y siento su presencia, y siento su Espíritu Santo, y de repente me pongo a llorar. Y digo, Dios, es que era muy bueno. Y me dice, ¿sabes qué, Jason? No te voy a quitar ninguna de las promesas, ni de las bendiciones, ni de las cosas bonitas que he puesto en tu vida. No. Déjame ayudarte, por supuesto, Señor. Y su Espíritu Santo me conmueve. En vez de que haya acusación. Y cuando yo tengo ese amor y viene alguien y me dice, feo, es que eres un feo. Y yo le digo, pues tú eres más guapo, y más guapo, porque no hay dolor en mi corazón. Mientras que una persona que vive en la ley, ¿sabes qué hace? Un escáner a ver dónde encuentra el defecto del otro. Y entonces el don profético, y meto ahí la cuña. Entonces el don profético es para sacar los pecados de la gente. Pero adicciones, dolor, ruptura en relaciones, todo eso, el Espíritu Santo
viene a sanar. Y os diré otra cosa que puede sonar rara. Conozco el caso de una mujer que, siendo conocedora de Dios y Dios habiéndole dado, cayó en fornicación. Y además quedó embarazada. Y ella vino a Dios. Cuando la gracia de Jesús, su perdón, no es parte de la vida, el pecado ejerce muerte. Pero cuando en el pecado viene la gracia y le pedimos a Dios perdón y Dios nos perdona, las consecuencias del pecado no ejercen muerte, ejercen propósito. Porque ya no hay muerte, ninguna condenación. ¿Sabes qué pasó con eso? Esta mujer le pide perdón a Dios. Por tanto, ¿el hijo no nació? No, el hijo nació porque es un acto directo de mis... Pero ese hijo sirvió para que el padre se restaurara con la madre, conoció a Jesús a través de ese hijo. Porque en Dios la consecuencia de nuestros errores tiene propósito. ¿No me creéis? Romanos 8. Entonces yo no vivo con temor a fallar a Dios. Y acabo. Ahora sí que acabo, perdón. Es guay hablar, a mí me encanta hablar. Sí. Entonces yo vivo mi día a día no en condenación. Ay, hoy fallé. Nos va a costar un rato. ¿Qué dice Romanos 12:1? Renovaos por medio del Espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que conozcáis la buena voluntad de Dios, que es agradable, es buena, es perfecta. Yo tengo un papá que me quiere mucho. Ya no tengo más miedo de que me va a dar palos cada vez que yo meto la pata. Cada proyecto que empiezo con María, pues que fracase. Bendito sea Dios si Dios quiere que fracase. Pero no tengo miedo. No tengo miedo. Y si lo tengo, pues se lo cuento a papá. ¿Y sabes qué dice él? Que viene su Espíritu Santo, habla mi corazón y me dirá las veces que yo necesite escucharlo hasta que mi espíritu lo acepte, que no debo tener miedo. ¿Ves cómo funciona nuestra relación con Dios? Entonces vivo libre. Y me relaciono con gente que me quiere hacer daño. No me relaciono con ellos, oye, queremos. Y me van a decir cosas que me van a doler, pues puede ser. Y todavía habrán cosas que me van a hacer daño, pues claro que me van. Si alguien viene y me dice feo y encima me da una palmada, pues me va a doler y voy a llorar, pero tengo acceso a Dios. Es que eso es lo importante. Entonces esa vida en el Espíritu comienza entonces el día que yo no oro y el día que me tiro la pata, ¿va a fluir en mí el Espíritu Santo? Si vivo en la ley, no, pero si vivo en la gracia de Jesús, sí. Entonces yo cuando oro por un enfermo, no oro en base a cuán bueno y santo soy yo, porque muchas veces esa es la teología y se mezclan conceptos. Ora más, ayuna más, sé más santo y Dios te usará más. Bueno, a ver, esto es relativo. Y voy a decir eso sí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y por el solo hecho de ir y hacer lo que Jesús dijo, Dios no va a hacer el milagro en base a cuán bueno eres tú, sino en cuán bueno es Él. Punto. ¿Y la gloria de quién es? Pues de Él. Así que, aunque tú no te sientas bien, tú vas a poder hacer las obras de Dios y te vas a alegrar de sus obras. De, jolín, me escogió a mí. Yo que hoy, mira, hoy metí más la pata que cualquier otro día. Y fui a orar por esta persona y Dios la sanó. ¡Qué maravilla! Ya no estoy juzgándome a mí mismo en base a qué. Ahora, tengo una responsabilidad. Vivir pidiéndole perdón a Dios. Si hay algo, si me peleo con alguien o si hice algo deshonesto a alguien, oye, te puedo pedir perdón, perdóname por esto y aquello. A que la otra persona dice, no te quiero perdonar, pues bueno, pues qué pena, ¿no? Pero mientras dependa de nosotros, busquemos la paz. ¿Vale? Vale. Pues, Espíritu Santo, quedaron claro. El proceso del pecado es vivir en gracia, ¿vale?
Dios me dio unas palabras de conocimiento, de sanidad. Yo las digo, oramos y ya está, solamente para como un testimonio, ¿sí? No tarda mucho. Papá, gracias, porque tu presencia está aquí. Gracias y espero, Señor, que todo lo que sea humano y todo lo que no sea tuyo, pues mira, a la basura. Pero todo lo que sea tuyo y todo lo que sea del Espíritu Santo, que transforme y que rompa los corazones y que hoy la gente sea libre. Y yo sentía, mientras estoy orando, hay personas con ansiedad. Hay personas con... ¿Hay alguien aquí que tenga alguna úlcera? ¿Hay alguien aquí que tenga úlcera? ¿Nadie? ¿Problemas de dermatitis? ¿Problemas de la piel? ¿Nadie? ¿Sí? Vale. Tenlo presente, porque vamos a orar y yo creo que Dios va a sanar. Voy a dar algunas palabras. Cuando estaba orando esta mañana sentía que había alguien que tenía un dolor de muela, un problema en la muela. ¿Hay alguien que tenga ese problema? ¿Tú? Fenomenal. Luego oramos, ¿vale? Alcéis la mano y vamos a orar. Aquí hay personas que tienen migraña, dolores de migrañas fuertes, ¿vale? Una infecciones de cualquier tipo. ¿Alguien tiene infecciones de cualquier tipo? ¿Vale? Y sentía mientras estaba en la reunión que había una persona por lo menos que tenía un pitido o un dolor constante en un oído. ¿Alguien? Bien. Vale. Pues vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Y es, las personas que habéis levantado la mano, los que están ahí al lado, vamos a orar a la forma de Jesús. Y la forma de Jesús no era, Padre, si es tu voluntad, es sé sano, sé libre, levántate y anda. ¿Verdad que estas no son las oraciones de Jesús? Y no es un acto de soberbia, me igualo a Jesús. Es un acto de grandeza, exaltamos lo que Él hizo por nosotros. Es un acto de identidad. ¿Vale? Entonces, las personas que alzan la mano, levantad la mano por cualquier cosa. Y si tú tienes un problema, que no lo he dicho, pues pide oración, porque ahora si no, el Espíritu Santo está aquí, ¿lo habéis notado? ¿Sabes dónde notamos que el Espíritu Santo está? Porque algo en nuestro corazón hace ¡pum! Luz, luz, ¿verdad? Paz, abre mi corazón por algo nuevo. Alzad vuestras manos si tenéis algo, y los que están a los lados, si eres un niño o eres alguien que siente, ostras, yo soy nuevo, no sé, pon la mano, pregúntale por qué orar, la persona te dirá, pues por la muela. Padre, en el nombre de Jesús, yo ordeno y pido que esta muela sea sana. Amén. No más. ¿Vale? Lo vamos a hacer.